Vamos a hacer una clase, pero dieron examen en lugar de hacer clase, ¿no? Bien, caballero. Y hoy tocaba otra clase, ¿no? Así es que dicen que vamos a hacer las dos. Así es que empezaremos. La patología que vamos a tratar hoy está relacionada al segmento posterior del aparato digestivo, ¿no? Ya hicieron todo lo que es esófago, estómago. Hoy vamos a hacer la parte distal, que es anus recto. Y nos han, o sea, dentro del sílabus tenemos una parte relacionada a lo que es patología de esta zona, pero el recién nacido o niño. Entonces, si nosotros nos ponemos a investigar patología de esta zona en recién nacidos niños, muy poca, bueno. No vamos a hablar en un recién nacido de hemorroides, fisuras, fístulas, pero sí podemos hablar de otro tipo de fístulas, ¿no es cierto?, congénitas, derivadas de anomalías, ¿no? Entonces, por eso es que el tema está más relacionado a patología, que es la más frecuente que podemos encontrar en el recién nacido y en el niño. Y entonces, dentro de ello, lo que en nuestro medio vemos con más frecuencia es lo que está relacionado a anomalías del desarrollo en los plexos nerviosos, cuya enfermedad representativa es la enfermedad de Hirschsprung, y anomalías en el desarrollo de la parte posterior anorrectal, que es el ano imperforado. Entonces, simplemente esta imagen para que recuerden que entre lo que es el colon, el recto y el ano, hay estructuras que son diferentes a lo que normalmente encontramos en lo que es intestino delgado, en lo que es estómago, en lo que es duodeno y el esófago. Entonces el colon, como ustedes ven, tiene una estructura muy diferente, muy relacionada a su función que cumple el colon, ¿no? Entonces, esta función va a estar dada por todas estas estructuras que se encuentran en ella presentes, ¿no? Al igual que los otros segmentos, vamos a encontrar una capa mucosa, una muscular, circular, otra longitudinal, pero que tiene una diferencia en su presentación. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto porque los síntomas y signos del cuadro clínico van a estar relacionados con este tipo de presentación en su anatomía. Entonces, la enfermedad de Hirschsprung justamente tiene una antigüedad de más de 130 años que se conoce esta patología. En 1887 describieron justo este doctor Hirschsprung esta malformación y que hasta el día de hoy lleva su nombre. Nadie puede cambiarla porque la descubrieron. Entonces ustedes están en la obligación de poder hacer aportes y sus nombres serán pues recordados por el resto de la historia de la medicina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observó él en esta época? Que lo que había era esto, una distonía aganglionar, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan en su terminología, distonía significa algo, ¿no es cierto? Algo relacionado al tono muscular. Entonces, rápidamente uno tiene que relacionar que hay un músculo estriado y hay un músculo liso, ¿sí? Entonces, si hablamos del intestino, estamos hablando de músculo liso. ¿Sí o no? ¿Sí? No. Ah, ya tienes Entonces, no del estriado. Entonces, es una alteración en la función del músculo liso, ¿no es cierto? Pero ya aportó algo, dijo aganglionar, o sea que la A significa que no tiene ganglio, ¿no es cierto? Por eso no funciona. Y entonces esto ha permanecido varios años con esta forma de, digamos, de interpretar esta enfermedad, y que la característica más importante, o dentro de las características más importantes que se observó fue que había una dilatación del colon.
y que esta dilatación podía comprometer un segmento del mismo, ¿no? Una parte cuyo, digamos, tamaño puede variar, y excepcionalmente todo el colon, excepcionalmente. Entonces, y esto que se consideraba como una dilatación, más se observaba, ¿dónde? En el intestino grueso, más no en el delgado. Excepcionalmente se observó dilatación del intestino delgado, pero por el mismo fenómeno que ustedes han ido revisando en lo que es obstrucción, ¿no es cierto? Entonces, por lo que se presenta en forma retrógrada, se puede prever la dilatación en el intestino delgado. Pero no, el problema es justamente en el intestino grueso. Y entonces ya se sabía que esto podía corresponder a esta agenesia ganglionar y que por lo tanto estaba relacionado a un problema congénito, ¿no es cierto? Entonces, esta palabra congénita trajo problemas siempre cuando se quiso relacionar otro tipo de megacolon que hay, que es congénito realmente, o sea que ya nace, que es muy rarísimo, mas este no, este megacolon o este colon que se dilata, se establece después de varias semanas de nacido, o sea, no es al nacimiento. Y la explicación, digamos, está relacionada con la fisiopatología, como vamos a ir viendo a medida que avancemos el tema, ¿no? Entonces, por eso les decíamos que aún así se sigue conociendo como megacolon congénito, siendo esto otra patología que tiene pues una etiología diferente a esta enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Entonces, una imagen para dar una idea de cómo es el colon en un niño y cómo vendría a ser el colon en un paciente con enfermedad de Hirschsprung. Entonces, ¿qué observamos? Que es una parte del colon que empieza a dilatarse en forma de un cono, ¿no? Con el orificio o con la parte ensanchada en forma distal y la parte angosta en forma proximal. Por eso le llaman también una dilatación cilindro-cónica, ¿no? O sea, como un cono. Entonces, se ve evidentemente la diferencia, sí. Se ve la diferencia, y esto es lo que se observó en estos pacientes que padecían de esta enfermedad. A ello se une algunas observaciones dentro de lo que vendría a ser la evolución desde el nacimiento de estos niños. ¿Y qué es lo que se observa? Que los primeros días no hay evacuación del meconio, ¿cierto? O demora varios días e incluso algunas veces semanas para que este niño pueda eliminar el meconio, ¿cierto? A diferencia de lo que vamos a ver cuando hagamos ano imperforado. Pero acá no, acá hay presencia de ano, todo, pero no, se retarda la evacuación de esto, ¿no? Por lo tanto, si no elimina el meconio, todo el gas que se va formando, que ya ustedes saben de dónde proviene el gas, ¿no es cierto?, del intestino, del aparato digestivo, entonces se va a ir acumulando, por lo tanto va a haber una distensión del abdomen. Y al haber una distensión del abdomen, definitivamente va a alterar la función respiratoria, ¿no es cierto?, porque va a comprimir el diafragma. Entonces, ¿eso altera qué? El normal desarrollo de estos niños. Entonces, son niños que no van a tener un desarrollo adecuado, que su alimentación va a estar alterada, que por lo tanto su actividad misma de estos niños va a estar disminuida en relación a un niño normal, ¿cierto? ¿Qué más se observó? Según Gross es un coloproctólogo muy famoso y que tiene varios aportes en lo que significa estas patologías, y entonces él observa, según él, que la mayoría de estos pacientes pertenecen al sexo femenino. Pero en contraposición a esto aparecen otros, digamos, colegas que observan lo contrario, ¿no? Y dicen que más bien es más frecuente en varones, incluso ponen una proporción de 9-1, o sea, por cada 9 varones hay una mujer. Entonces, eso para conocimiento, porque al final lo que interesa es la patología en sí del problema. Sea hombre o mujer, el problema es el mismo, ¿no? Entonces, ya por los años 20, 24, estos autores, ¿qué observan?
que realmente lo que había era una ausencia de células ganglionarias, pero parasimpáticas. ¿En dónde? En la zona que estaba sana, no en la zona que está dilatada, sino en la zona sana, distal a la dilatación, ¿no es cierto? Y entonces, en la zona que está dilatada, las células se encontraban distribuidas normalmente. Entonces, ahí vienen otras observaciones que van a confirmar el problema congénito del mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se observa macroscópicamente? El colon está dilatado varias veces su diámetro, y entonces esta dilatación hace de que el contenido que hay adentro sea heces, gases y líquido. Por lo tanto, ese aumento de presión por la presencia de ambos puede producir alteraciones de decúbito, donde en la superficie o en la pared del colon dilatado. Lo que se llamaría úlceras de decúbito, que conocemos normalmente en úlceras de la piel, ¿no es cierto? O lo que se llama escaras. Pero en este caso se produce en la pared del colon. Entonces, esto es una observación importante, que el diámetro está enormemente aumentado en relación a lo normal. ¿Qué es o qué otras observaciones se ven en ese momento? Que la pared realmente del colon está engrosada. Y otra vez Gross le da una nueva, digamos, un nuevo adjetivo, como cuero, dice. O sea, este colon que está dilatado no es de paredes delgadas, sino paredes engrosadas, como cuero, ¿no es cierto? Y que las austras, algunos dicen las austras, otros dicen los austros, se ven pues que desaparecen o que están presentes pero en forma disminuida, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno quiere explicarse por qué la pared del colon se encuentra engrosada como cuero, la explicación está en la fisiopatología, que en el grupo que estuvimos anteriormente revisando abdomen agudo con obstrucción les dijimos, ¿no es cierto? Cuando hay una obstrucción, ¿qué trata de hacer el intestino que no entiende más que a su impulso simpático, parasimpático? ¿Qué es lo que hace? Aumenta la contracción. ¿Y quién aumenta la contracción? Las fibras musculares circulares, las lisas circulares, ¿no es cierto? Entonces, si tratan de querer sobrepasar esa zona de agenesia ganglionar, entonces va a dar un dolor cólico. La musculatura se va a hipertrofiar. Por eso es que es una pared gruesa, a diferencia de una obstrucción aguda, que no le da tiempo a que se engrese. ¿Y qué más observan? Que la mucosa del colon no solo se encuentra como la pared, o sea, de muscular hipertrofiada, sino hiperplásica, ¿no es cierto? Entonces, y que la unión, digamos, entre el recto y el ano, o entre el recto y el sigmoides, tiene un calibre y aspecto normal. O sea, que macroscópicamente, distalmente a la dilatación, se observa que el intestino está normal, no se observa ninguna obstrucción. Se observa algo normal. Y entonces esta parte se comporta como una obstrucción, pero una obstrucción funcional. Entonces, con estas observaciones se va uno ubicando y va entendiendo en sí el problema y los síntomas que uno encuentra, pues, ¿no? Entonces, la dilatación comienza a nivel de ella y abarca casi todo el asa sigmoides. Puede ser toda, puede ser más del asa sigmoides. ¿De qué dependerá? Del tiempo de la evolución de la enfermedad, del tiempo en que uno se dé cuenta o quiera diagnosticar. Generalmente estos pacientes son niños que son consultados al pediatra, no al cirujano, sino al pediatra, y el pediatra, como hoy por hoy, como siempre ha habido, siempre va a estar relacionándolo con problemas de estreñimiento, con problemas de alteración en la digestión, y entonces los medicarán pues con antiespasmódicos, con medicamentos que mejoren la eliminación de los gases. Entonces eso ayuda al niño a evacuar gases esporádicamente, algunas veces líquidos, o sea, heces líquidas, lo cual hace de que pueda
el niño más o menos sobrellevar la enfermedad unos meses, incluso puede llegar hasta años, ¿no? Entonces, esto a medida que va siendo más proximal el colon, la distensión o el diámetro del colon va a ir disminuyendo progresivamente, ¿no? Va a ir disminuyendo. A eso se refiere esta imagen cilindro-cónica que se relaciona. Y como les decíamos, digamos, el aumento del calibre de todo el colon es raro, pues. Sin embargo, este autor, que también ha colaborado mucho en esta patología, Duhamel, ¿qué es lo que informa, no? O qué es lo que él observa, que hay zonas ultra cortas, o sea, unas zonas muy pequeñas de agenesia, pero que dan todo el cuadro clínico igual que como si fuesen zonas más amplias. E incluso él observó que solo era en la unión recto-anal, en la zona esa es donde había la agenesia, pero el cuadro clínico se comportaba igual que el resto de zonas donde puede haber esto, ¿no? Entonces, a la microscopía se ve lo que acabamos de mencionar, donde hay una hipertrofia, una hiperplasia de la mucosa, ¿no es cierto? Y también de la submucosa. Por lo tanto, si hablamos de hiperplasia, pues hay un aumento de las glándulas a este nivel. Y al haber aumento de glándulas, entonces va a haber mayor secreción, mayor cantidad de líquido, mayor, digamos, presión intraluminal del colon. Todo eso puede ocasionar riesgos, sí, riesgos. Puede ocasionar patología concomitante, sí. Entonces, eso es lo que a veces se alivia cuando el niño pues elimina espontáneamente alguna cantidad de líquido o gases que por presión va a salir, ¿no es cierto? Va a presión. Unos años después, este autor Robertson, ¿qué nota? Que esta distensión se parecía mucho a lo que han estudiado ustedes en patología de esófago, la acalasia, ¿se acuerdan? En esófago, acalasia. Se parecía mucho a esta dilatación, entonces, a la acalasia o al megaesófago. Entonces, ¿por qué? Por la dilatación, ¿no es cierto? Y entonces, fue un aporte, sí, que más o menos ayuda a entender el problema o la fisiopatología. Unos años después, en el año 49, nuevamente se confirma que hay una ausencia completa de células ganglionarias parasimpáticas, ¿de qué? De los plexos de Auerbach y Meier. Entonces, esto ya con la patología, con el examen microscópico de estas zonas, se observa ya con más detenimiento y con más, digamos, certeza al hacer el diagnóstico de esta enfermedad de Hirsch. Entonces, observan que al hacer las biopsias, estas zonas aganglionares están en la zona donde se observa y se extiende un poco hacia la zona normal, que aproximadamente puede abarcar 1 centímetro por encima de lo que está esta zona presente aganglionar, hasta unos 5 centímetros dentro de la zona dilatada, ¿no? Entonces, ¿esto por qué se menciona? Porque cuando uno hace biopsia para determinar histopatológicamente esta enfermedad, tiene que tener en cuenta estos márgenes para poder tomar la muestra, si no puede tener falsos positivos, ¿no? Entonces, a esto empieza a agregarse que ya hay algunas observaciones donde se menciona que son determinadas zonas donde se observa esto, a nivel del recto, a nivel de la unión del recto con el sigmoides, y entonces, y que puede haber en otras zonas también, zonas de aganglionosis también. Entonces, todo esto se ayuda mucho con el aumento, con la, digamos, mejora en lo que es los estudios de histopatología. Entonces, esto ayuda mucho cuando uno empieza a mejorar en lo que es el estudio microscópico de estos elementos. Entonces, se concluye que lo más importante de todo es tener en cuenta que la zona aganglionar no tiene peristaltismo. Y al no tener peristaltismo, todas las ondas que llegan ahí es como una corriente eléctrica, ¿no? Si tú cortas las fibras que unen, entonces se corta la luz, igualmente.
Si no hay ganglios a este nivel, todas las fibras que vienen y el movimiento peristáltico al llegar a esa zona se detiene. Y entonces al detenerse se comporta como un cuadro o como una obstrucción, pero no mecánica, sino funcional. Por supuesto que al ser funcional y a tener luz y todo lo demás, por presión podría avanzarse, ¿no es cierto? Por presión. Entonces por eso es que el intestino trata de aumentar su peristaltismo para poder hacer progresar esto, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Que toda la materia fecal, líquido y gases se empieza a acumular, lo que cada vez aumenta, cada vez empeora la distensión abdominal, que va a producir otros síntomas en el resto de los órganos y sistemas. Entonces el cuadro clínico va a aparecer, ¿no?, si es que uno es observador desde el nacimiento o unos días o unas semanas después, ¿no? Entonces, generalmente pues la primera consulta de estos niños va a ser considerada o va a ser evaluada como una, digamos, un retardo en la eliminación, en la primera eliminación del meconio. Podría pensarse en alteraciones de tipo consistencia, ¿no?, estreñimiento, sin pensar que puede estar frente a un cuadro de este tipo, ¿no? Entonces, al haber una distensión brusca del abdomen, esto puede producir, como en cualquier cuadro obstructivo, vómitos, ¿no es cierto? Y en algunas oportunidades estos niños presentan vómitos muy persistentes o muy, digamos, abundantes, y generalmente esto va a estar relacionado a cuando este segmento del intestino, que está distendido y lleno de heces, por el peso se va a acodar, se va a volvular y va a producir junto a eso un cuadro realmente o netamente mecánico. Entonces, al comportarse ya como un cuadro mecánico, entonces todos estos síntomas van a agravarse. Como decíamos, estos niños pueden sobrellevar esta enfermedad con medicación paliativa, con cuidados en la alimentación, porque los papás se van a dar cuenta de que si le dan mucho alimento va a tener mayores problemas. Entonces, con todo eso logran sobrevivir pues unos meses, incluso años, ¿no? Por supuesto que en estos intervalos puede haber cuadros agudos, sobreagregados, ¿no es cierto?, que obliguen de repente a estos niños a hospitalizarse. Al tener predominio esta distensión en la parte superior, la base del tórax se va a ensanchar, lo que le va a dar un aspecto típico a estos niños, a diferencia de cualquier cuadro obstructivo agudo del niño. Un cuadro obstructivo en un niño de 2-3 días no va a producir ensanchamiento de la base del tórax. Un cuadro crónico de varias semanas, meses, años, sí va a producir eso. Entonces, esa es la imagen que uno va guardando cuando quiere evaluar a un niño. Y es lo que nosotros a veces conocemos como lo que se llama el ojo clínico, ¿no? Tú miras a un niño así y comparas rápidamente y te das cuenta si este cuadro es crónico o es agudo, ¿no? Como estos niños no se alimentan bien, entonces, lógicamente el tejido celular subcutáneo va a ser escaso, ¿no es cierto? Los músculos también. Entonces, va a ser una imagen típica que uno observa en donde hay una gran distensión abdominal con unas extremidades adelgazadas, ¿no?, que hace rápidamente pensar en un cuadro crónico, no agudo, ¿no? Por lo tanto, siempre el timpanismo va a estar aumentado, va a haber matidez. donde esté pues, el colon lleno de heces, ahí va a haber matidez, ¿no es cierto? Y si el gas está por encima del hígado, entonces va a hacer que se desaparezca la matidez hepática, ¿no? Como la pared del abdomen está adelgazado por escaso tejido celular subcutáneo y por un músculo adelgazado, entonces se va a poder ver a través del mismo el peristaltismo de las heces intestinales delgadas, ¿no? Es lo que se llama borborismos, es lo que se llama reptaciones cuando uno hace el examen del abdomen en estos niños, ¿no? Por la presión que el intestino va a ejercer sobre esta zona funcionalmente,
alterada, entonces las deposiciones pueden ser acintadas, ¿no? Como fideos, adelgazados, en poca cantidad, en algunas oportunidades líquido expelido con fuerza, ¿no? Con fuerza y con un olor fétido que va a contaminar todo el ambiente rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, uno ante esto, lo primero que va a hacer es que haga un tacto rectal, ¿no es cierto? Pero, ¿cuántos profesionales, sean pediatras, sean cirujanos, están, digamos, familiarizados o tienen experiencia en hacer tacto rectal en niños? Muy pocos, ¿no es cierto? Muy pocos. Por varias razones, ¿no? Porque a ningún padre le va a gustar que a su hijo le hagan un tacto rectal, ¿no es cierto? Por las, digamos, consecuencias, por las características, por las creencias, ¿no? No, si usted le hace un tacto rectal a mi hijo, de repente va a ser gay, no le va a gustar, y tantas cosas que pueden alterar la relación médico-paciente en ese momento. Entonces, no se atreven a hacer tacto, no se atreven. Por lo tanto, el tacto rectal en un niño en manos experimentadas podría revelar esto, ¿no es cierto? Que el esfínter es normal, pues, tiene un tono normal. ¿Qué más? Que el recto, dice, es pequeño, pero ¿qué es lo que va a caracterizar esto? Que es vacío, no llegan las heces al recto. A diferencia de cualquier otra patología en donde el recto sí está pues lleno de heces por su función que tiene, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo decir en un niño este recto es pequeño? Tendrías que haber palpado muchos niños para decir este es el tamaño de un niño de 7 años, 6 años, 5 años, ¿no? Entonces, este examen tiene que ser realmente hecho por una persona que tenga experiencia para poder revelar estos hallazgos. Lo que yo aconsejo siempre, si no se tiene mucha experiencia, es este aspecto. Si un médico nos dice simplemente ustedes mismos hacerle el tacto, encuentran una ampolla rectal vacía, pese a que está distendido y se palpan las asas intestinales ocupadas, es suficiente para pensar que hay un trastorno funcional más arriba, ¿no? Entonces, con eso ustedes pueden derivar al paciente a dónde, a un especialista para que le haga todos los estudios correspondientes, ¿no es cierto? Entonces, a medida que la distensión va aumentando, a medida que el colon distendido se va llenando de heces, se forma como una tumoración, un tumor en la cavidad abdominal que va a ocupar inicialmente la zona del cuadrante inferior derecho, izquierdo, donde está el sigmoides. Pero esto puede ir avanzando hacia el lado derecho. La característica importante cuando uno palpa, y es lo que se llama fecalomas, es que cuando tú palpas este tumor y haces la presión durante la palpación, vas a notar que esta tumoración deja tu huella en el tumor, lo cual no sucede en un tumor sólido, ¿no es cierto? ¿Y por qué deja? Porque al ser heces se deforman, se desplazan a través de tus dedos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lógicamente, en los primeros años la radiografía nos va a ayudar mucho. Se puede utilizar radiografías simples, radiografías contrastadas, ¿no es cierto? No hacer esto en pequeños niños por esta misma complicación que puede ser perforación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se va a observar? Que estos niños que no tienen un funcionamiento adecuado muestran una distensión abdominal con gas en su interior, ¿no? Entonces, si estos niños van avanzando en edad, podría ya, si son mayorcitos, poder hacer un estudio radiológico con sustancia de contraste radiopaca, ¿no? Se usaba mucho el bario, hoy con las sustancias radiopacas hidrosolubles ayuda mucho para que no haya complicaciones, ¿no? Se observan, se dan cuenta, un abdomen bien distendido, lleno de aire en su interior, en una de perfil, y entonces esto hace que uno vaya pensando en este problema. Entonces, ¿qué más observamos? Que si utiliza sustancia de contraste en la zona donde está la falta de ganglios, se observa como una zona normal, ¿no es cierto? Y que realmente por encima de esto, ¿no?, se ve este estrechamiento o esta distensión y que toma esta forma de embudo, ¿no? Entonces, esas características radiológicas nos van orientando, ¿no? Entonces,
a medida que vamos haciendo una relación entre lo que es la clínica del paciente más los hallazgos radiológicos, entonces nos vamos acercando al diagnóstico. ¿Y cuál es el diagnóstico? ¿Cómo lo confirmamos el diagnóstico? Mediante la biopsia rectal. Entonces, la biopsia rectal tiene por supuesto, una validez porque nos va a demostrar la alteración, pero tiene unas características en su forma de tomar la muestra. Cualquier cirujano no puede tomar biopsia de esto si no tiene en su, digamos, pensamiento o en su esquema que las zonas aganglionares no va a estar en una zona y tú vas a ir exactamente a esa zona y vas a sacar de ahí. No. Tienes que tomar a distancias, digamos, prudentes para que puedas coger en alguna de ellas este problema. Y no solo las distancias, sino también la profundidad. Si decimos que esto es en los plexos, entonces en la biopsia tienes que tomar, ¿qué? La mucosa, la submucosa y la muscular. Si no tomas ese grosor o ese espesor, no vas a encontrar en la zona de agangliosis. Entonces es importante que esta biopsia siempre sea tomada por persona de experiencia. ¿Cómo evoluciona esto? Pues si es que esto no se resuelve, el niño se va adaptando progresivamente, va viviendo con una calidad de vida, por supuesto, alterada. Son niños que no responden muy bien en su rendimiento escolar porque su desarrollo no es adecuado. Son niños que por momentos van a sufrir depresión, van a sufrir cansancio rápido, y entonces el pronóstico no es bueno. Y si a esto se agrega complicaciones de otro tipo, ya sea pulmonares, por mala ventilación, ya sea del mismo intestino por úlceras de decúbito, o por esta patología que se puede presentar, una enterocolitis, entonces el pronóstico de estos niños ensombrece aún mayor. Aquí tiene un pequeño que él no sabe qué tiene, se dan cuenta bien cómo es su barriguita y cómo se observa a través de la pared algunos movimientos, ¿no?, intestinales. Entonces, esta es la característica típica de un niño con enfermedad de His. Entonces, complicaciones, puede haber perforación, puede haber un shock séptico, complicaciones pulmonares. Y si esto, digamos, logra controlarse, se puede alargar el tiempo de sobrevida de los niños. Si no logras hacer eso, pueden morir en su niñez a corta edad o a una edad, entonces, más o menos, que puede estar explicada por el manejo que se haya tenido, ¿cierto? Entonces, estos pacientes, después de manejar la dieta o de dar medicación paliativa, entonces a veces se eliminan cantidades enormes de materia fecal, ¿no?, lo cual le produce, por supuesto, una mejora dentro de sus síntomas, mejora el funcionamiento, su estado anímico, ¿no es cierto?, ¿no? Y entonces estos síntomas van a ser claramente evidentes cuando este niño elimina o evacúa todas estas cantidades y, por supuesto, fétidas de material fecal. El tratamiento ha ido variando desde las operaciones de Swinson, la operación de Duhamel y la de Swan. Estas operaciones tienen una explicación que en sí lo que se trata de hacer es corregir a nivel de la zona la comunicación entre lo que está sano y lo que no está sano para poder evacuar. Entonces, el primer autor, ¿qué dice? Que abre la pared posterior del recto y lo une el colon y tiene una amplia boca donde pasa las heces, y al pasar pues va a eliminarse porque los esfínteres están normales, ¿no es cierto? Pero no dio buenos resultados. Duhamel, ¿qué dijo? Si esto lo amplió un poco más, todavía toma una boca mucho más amplia, puede mejorar, sí. Pero Suave altera todo esto y dice, no, mejor lo que hago es sacar la mucosa del recto, que es donde está el problema, y a través del mismo bajo el colon que está normal y lo uno a la zona de la piel del ano, y entonces la pared muscular y todo va a funcionar. Entonces esta es la operación que hoy por hoy se está haciendo con buenos resultados de estos niños cuando son diagnosticados rápidamente. El ano imperforado es la otra patología congénita del niño y que está relacionada ¿a dónde?
al desarrollo de las primeras semanas del embrión. Recuerden ustedes que al principio está unido el aparato urogenital con el digestivo, ¿no es cierto? Y que después, entre la 7ª y 8ª semana, empiezan a separarse en sí y quedar independientemente, ¿no es cierto? Al ocurrir esto, empiezan a aparecer anomalías que pueden ser fístulas, que puede haber una serie de cosas a nivel. A nivel de la parte de la unión del recto con el ano, ocurre lo contrario. Si entre el aparato digestivo y el urogenital se separan, entre la 7ª y 8ª semana, más entre el recto y el ano, más bien tratan de unirse, porque uno es de origen endodérmico y el otro es de origen ectodérmico, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir en relación al ano imperforado? Que ocurre esto entre la 7ª y 8ª semana de su desarrollo, ¿no? Y que son frecuentes, sí, miren, su incidencia es 1 en cada 2.000, 1 en cada 5.000 nacidos. Entonces, si uno se da cuenta, y por lo menos en nuestro hospital, el Seguro Social tiene una población fija, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que, en el año, vamos a tener un número de pacientes con ano imperforado, porque nuestro hospital es un hospital de referencia, ¿no? En el ministerio debe ser más, porque su población, como no es asegurada, su población es mayor, ¿no es cierto? Pero aún así, sigue siendo una incidencia que nos permite, pues, estudiar estos pacientes, por eso es que lo estamos mencionando, ¿no? Entonces, los síntomas, el manejo, todo va a estar en relación a la alteración en el desarrollo de esta zona. Por eso es que cuando veamos, vamos a ver que estas alteraciones se dividían o se clasificaban en altas, intermedias, bajas, ¿no? Y que hoy por hoy todo eso se ha ido dejando a un lado y solo hablándose nada más de las malformaciones anorrectales en función de su manejo, que ha ido mejorando, por supuesto, estos últimos años en beneficio de estos niños, ¿no? Entonces, en esta enfermedad, lo que uno, aparte de determinar que haya una agenesia o un ano imperforado, tienes que ver si no hay otras anomalías. ¿En dónde? En las vías urinarias, en el resto del aparato digestivo, si no hay estenosis duodenal, si no hay otras anomalías, o síndrome de qué, del cromosoma o del par 21, que es el síndrome de Down. Entonces, en estudios que hemos hecho, hemos observado que los Down tienen bastante más, digamos, relación con la presencia de estos de ano incorporado, ¿no? Y entonces, a esto que además que se une, que realmente todos los estudios que se han estado haciendo en relación a ano imperforado están relacionados a ver cómo controla este niño su defecación después de tener ano imperforado, ¿no? Porque un niño que no pueda controlar bien, imagínense cómo puede ser su calidad de vida en el colegio, en la universidad, ¿no es cierto? Su compañero ya no se podría sentar a hablar a la señorita, porque de todas maneras, ¿no?, si hay pérdidas, ya sea medianas o escasas, siempre hay, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta en el tratamiento de estos niños, por eso es que se ha ayudado muchísimo en esto. Acá tienen un niño, este es un niño en vivo y en directo, ¿eh?, con ano imperforado, y miren, en la zona donde debería estar el ano hay un engrosamiento de la piel, ¿no? Este varoncito, ahí están sus testículos, ¿ven?, ¿no es cierto? Ahí están sus testículos. Acá donde debería estar el ano es un engrosamiento, le llaman a veces como una roseta o en roseta, pero no hay ano, pues, no hay ano, ¿no es cierto? Es evidente. Aún así, no habiendo ano, como parte anecdótica, les vamos a mencionar que muchas veces varios anos imperforados se han pasado desapercibidos en hospitales, siendo profesionales quienes lo atienden. Se pasa, pues. Razones debe haber muchas, ¿no es cierto? Es otro pacientito nuestro también, en donde, miren, estamos levantando la zona del escroto, es varoncito, ¿no? Acá está. Queremos ver la zona donde esté el ano, no hay, pues, no hay ano, ¿no? No hay. Entonces, es evidente, sí, pues. Acá sí es fácil la cosa, porque el primer síntoma, ¿cuál va a ser? Si no tiene ano, no elimina meconio, pues. En el examen no vas a poder examinar ni con el termómetro, ni con una sondita pasada, porque no se ve, pues no hay orificio, ¿no es cierto?
Cuando hagamos ya patología en el adulto, vamos a mencionar, pero vamos a aprovechar ahora, ¿no? ¿El ano qué es? Es un conducto donde tiene dos orificios, uno externo y uno interno. El externo es el que nosotros lo vemos, que está arrugado por un músculo, que es el corrugador del ano, y el interno es el que se une con el recto, a nivel de la, o no a nivel, sino en el límite de lo que constituye la línea pectínea. Entonces, si no hay eso, no se observa, pues, ¿no? Entonces, es fácil el diagnóstico. ¿Cuándo hay un poco de problema? Cuando esta anomalía es tipo membrana, o sea, se observa el orificio externo, pero no hay por una pequeña, digamos, falta de desarrollo. En estas anomalías, pues, el problema es más sencillo, rápidamente se resuelve sin llegar a otra, digamos, a una cirugía mayor. Entonces, como el problema está en la parte distal, la distensión y los vómitos van a aparecer no rápidamente, sino en un tiempo que ya todos sabemos que es el tiempo en que se demora desde la primera respiración del recién nacido, que cuando uno lo hace gritar y llorar, respira. Desde esa primera respiración ese gas va a ir por el aparato digestivo hasta llegar al ano. Eso generalmente demora entre 18 o más horas, 18 o 24 horas. Entonces, durante todo ese tiempo el niño, ¿qué va a presentar? Distensión y puede vomitar. Si le das tolerancia, no va a tolerar y va a vomitar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de estos niños? Con estos síntomas que ya es, digamos, fácil de determinar, el examen que es fácil de no encontrar el ano, y aparece este doctor Wagenstein, ¿no? Que en el año 30 dice, no, con una radiografía podemos determinar. Una radiografía podemos determinar si la distancia entre lo que vendría a ser el recto y el ano. Pero este doctor Stephens hace un apoyo más o hace un aporte más haciendo el invertograma de Stephens, que se llama. ¿En qué consiste? En que el niño se le pone en decúbito, digamos, ventral o dorsal, pero con la idea de que en Trendelenburg, de tal suerte que el aire por gravedad, ¿dónde va? Hacia arriba. ¿Y dónde queremos que llegue? A la ampolla rectal. Y ahí se mide dónde va a ser el ano y dónde está la burbuja. Y se mide la distancia. Antes, esta distancia se hablaba de que podía ser 1 centímetro, 2 centímetros, ¿no? Y aparecían estas clasificaciones que ya no las usamos, 1, 2, 3, ya no se usa esta clasificación. Se ha ido pasando por esta otra que era baja, intermedia, alta. Baja era menos de 1 centímetro, intermedia entre 1 y 2 centímetros y alta más de 2 centímetros. Pero ahora ya no sé, más que solo se habla de altas y bajas. ¿Por qué? Porque el tratamiento es idéntico, si es alto o bajo, es el mismo tratamiento. Entonces, eso hace, este es un invertograma, como ven, ¿no? Está decúbito, ventral, en una posición en donde la burbuja de aire llega hasta acá, ¿se dan cuenta, no? El aire, y esta es la marca. Entonces tú dices, entre la burbuja y la marca, ¿cuánto habrá? Dices tú, mides y dices 1 centímetro, 2 centímetros, y podías decir si era alta o baja. Ahora ya no, lo que interesa es saber si es alta y baja, ¿no es cierto? Acá se ve con más claridad, ¿no? Una distancia mayor entre esta burbuja de aire del recto y la marca que uno ponía, ¿no? Entonces, estas cosas han ido, digamos, modificándose para el tratamiento. En todo se hace una colostomía previamente. Antes se decía que gane peso, más de 8 kilos. Ahora se hace una colostomía para que pueda alimentarse y más bien gane peso. Y después de esa colostomía, hacer un descenso. Antes lo hacíamos por el abdomen y por el periné. Por eso se llamaba abdominoperineal. Pero hoy por hoy hacemos el descenso sagital posterior. Todo es por la parte posterior, ¿no? Y después de que haces esto, después de unas 2 semanas hasta un mes después, puedes hacer cierre de la colostomía, quedando pues el niño en mejores condiciones. Entonces, este es el niño que vimos, es otro niño que tiene su ano inconformado, entonces se está preparando para operarse, ¿no es cierto? El pronóstico va a depender del grado de incontinencia, que es lo que decíamos, que no haga estenosis y la calidad de vida que podemos darle al niño en lo posterior. Esta es la posición en que operamos en una sagital posterior, lo estamos preparando al niño ahí. Es la posición, son chiquillas, son más grandecitos, se dan cuenta, bien protegidos porque pierden calor. En la zona que vaya, ¿no?
Se empieza a hacer la incisión en la parte sagital posterior, con la idea de buscar ¿qué? El muñón, o sea, el muñón rectal. Una vez identificado, lo abres para confirmar si es, y luego lo unes ¿a dónde? A la piel del ano, haciendo un neoano, ¿no es cierto? Y con eso estás resolviéndole un problema. Así queda al final, ¿no? Un neoano en la zona que corresponde. Esto después tiene que uno, pone la otra clase. Y cuando uno termina de operar esto, su preocupación ya no está en la operación en resolver, sino en que eso no se estenose, que no se cierre. Porque de nada sirve que le hagas un ano nuevo y que después de un mes, 2 meses, 3 meses se cierre, ¿no es cierto? Entonces no tiene objeto. Entonces para ello hacemos controles frecuentes, dilataciones si es necesario y hay que tener mucho cuidado. Hay que educar a la familia, a la mamá para que esté siempre al pendiente del niño y lo lleve a su control para que no ocurra este tipo de cosas. Entonces esto que hemos visto